Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial de Tricotosa de mi blog tricotosin.com. En el vídeo anterior, que era el número 5, hemos visto cómo debemos de preparar la tarjeta perforada o punch card para que nos funcione correctamente. A continuación, y para facilitaros el trabajo, os he realizado dos resúmenes. El de la izquierda es el resumen para punto plano o punto jersey, que es el que hemos visto en los primeros vídeos. Y en el lado derecho tenéis el resumen de la colocación de la tarjeta. Esto os va a servir siempre que vayáis a utilizar una tarjeta perforada, independientemente si vais a utilizar slip stitch, skip stitch, tack stitch, weaving o fillets o jacquard. Tenéis que hacer estos pasos. Como creo haber dicho antes, lo que vamos a realizar en este videotutorial es el tack stitch pattern, que es el punto recogido. Para ello tenéis que ver el vídeo previo anterior de cómo se inserta la tarjeta perforada en la ranura habilitada para ello. Con lo cual, haciendo un resumen, yo he hecho en este caso un poco de punto plano o punto jersey, unas cuantas líneas. Tenemos que tener el carro en el lado izquierdo de la tricotosa. Os recuerdo que tenéis que soltar el anexo del carro principal, girarlo para poder mover unas gomas negras de su posición habitual. Para realizar tejido tack stitch o punto recogido o incluso también skip stitch, hace falta hacer una pequeña modificación en el anexo del carro. Para ello debemos de soltarlo girando estos pequeños tornillos o sujeciones. Le damos la vuelta y lo que hay que hacer ahora es estas dos ruletas de goma traerlas a la posición central, quedando alineadas todas las ruletas. Lo volvemos a colocar y ya estaría listo el anexo. Recordando que cuando ya no vayamos a utilizar este tipo de diseño de patrón, pues las volvemos a colocar en su posición. Y ahora lo que vamos a empezar es a realizar los pasos correspondientes al tack stitch o punto recogido. En el carro principal K activamos en el selector KC. Movemos el carro de izquierda a derecha y como veréis las agujas van a ser seleccionadas. Serán seleccionadas dependiendo del tipo de diseño que tengamos en la tarjeta. Como en este video tutorial vamos a ver el patrón tack stitch o bien punto recogido, vamos a activar los correspondientes botones en el carro principal K, donde marca tack, y los pulsamos hasta el fondo, los dos a la vez. Y ahora deberemos de mover la palanca a posición de trabajo, que es el triángulo invertido verde con un 4. Eso es en mi caso, mi tricotosa, ¿eh? En nuestras tricotosas puede ser otro número u otra forma. Con lo cual ya podríamos empezar a tejer para generar el tack stitch. Voy a hacer unas cuantas líneas y vais a ver que la tarjeta, cada vez que voy haciendo una línea, va moviéndose para realizar todo el dibujo. Como podéis apreciar en la imagen, aquí ya veis el relieve, el punto recogido que se está realizando. Tejéis todo lo que creáis necesario para la prenda o para la muestra. Y si una vez finalizada la muestra de tack stitch queréis volver a seguir tejiendo punto plano o punto jersey, lo desactivamos el mecanismo. Volvemos a colocar la palanca en modo no funcionamiento, que es el punto rojo,
el selector del carro principal K lo pasamos a NL y automáticamente van a saltar los botones de Tack Stitch. Y ahora podríamos seguir tejiendo perfectamente punto plano. Y ahí podéis ver cómo ha quedado la muestra del Tack Stitch. Os recuerdo que cuando hayáis terminado la labor pongáis la tensión al máximo, al 10, y hagáis una línea. Y luego cerráis como os he enseñado anteriormente. Y aquí os muestro el resultado del Tack Stitch o punto recogido. Ahora lo que os voy a mostrar es lo mismo, el Tack Stitch Pattern, es decir, el punto recogido, pero a dos colores. El procedimiento es bastante parecido. Yo en este caso he empezado una labor desde cero, he hecho unas cuantas líneas en punto jersey o punto plano, en la fibra que vosotros elijáis. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, lo que vamos a preparar es que la segunda fibra esté enhebrada. Como veis, en este caso yo he elegido un cono de color blanco y lo vamos a enhebrar. Si vais a vídeos anteriores lo podéis ver en los primeros, porque la forma de realizarlo es casi idéntica. Lo pasamos por aquí. Luego lo introducimos en esta muesca. Recordad colocar correctamente la tensión del mástil de tensión según la fibra que tengáis. Luego lo pasamos por aquí. Y por último lo enganchamos en el alambre flexible. Y el final de la hebra del segundo color, que es el blanco, lo dejamos aquí enganchado en reposo hasta que lo vayamos a utilizar. Con el lado en el lado izquierdo seleccionamos KC en el selector y hacemos una línea de izquierda a derecha. Y como habíamos visto en el caso anterior, como veis es igual por el momento, nos ha seleccionado las agujas que van a trabajar. Y como lo que vamos a realizar es el diseño tipo Tack Stitch, activamos los dos botones de Tack hasta el fondo. Y activamos la palanca para que comience el mecanismo de la tarjeta perforada. Y ahora vamos a realizar dos líneas. Una y dos, con lo cual el carro lo vamos a tener de nuevo en el lado derecho. Ahora la hebra o la fibra que estemos utilizando la sacamos del alimentador de hilo A y la dejamos enganchada en el final de la máquina. De hecho hay una pequeña muesca para que se quede aquí fijo y no se nos mueva. Aquí justamente detrás hay una pequeña muesca donde se puede dejar enganchada esa fibra. Está hecho de hecho está preparado para ello. Rescatamos la fibra que hemos dejado en el mástil de tensión, la blanca, y la colocamos en el alimentador A. La fibra, ya que está suelta, la sujetamos con la mano izquierda, como estáis viendo, no lo traemos para acá, simplemente tiene que estar ahí y no nos tenemos que mover. Y tejemos dos líneas. Generamos de nuevo un poquito de tensión porque puede que se nos haya soltado la tensión. Sujetamos bien y hacemos dos líneas.
Y ahora los pasos que tenemos que realizar son los siguientes. Debemos de cambiar este color por el anterior. Ahora debemos de cambiar el color con el que hemos tejido, que ha sido en este caso el blanco, lo retiramos del alimentador, lo colocamos en el sitio que estaba el otro y recuperamos el gris. Ese lo dejamos enganchado en la muesca. Como veis, este está por debajo, lo dejamos en su sitio, lo volvemos a colocar, cerramos el alimentador, generamos de nuevo un poco tensión porque será necesaria y tejemos 2 líneas, con lo cual cada 2 líneas vamos a cambiar de color. He hecho 2 líneas con el hilo gris. Retiro el hilo gris. Recupero el color blanco. El gris lo dejo en su posición. Con lo cual ahora vamos a tejer con el blanco. El gris lo dejamos en su sitio. Y tejemos 2 líneas de nuevo. Siempre recordar generar tensión de nuevo porque puede ser necesario. Volvemos a cambiarlo. No había cerrado el alimentador de hilo según me he dado cuenta. Colocamos el hilo blanco en la muesca, el gris de nuevo en el alimentador A, recordar cerrarlo que antes no lo había hecho. Volvemos a generar algo de tensión y tejemos. Y volvemos a cambiarlo. Ahora lo volvemos otra vez a cambiar. El blanco se va a quedar en reposo y vamos a tejer con el color gris. Si algunas veces lo tengo liado, pues simplemente lo intento solucionar, lo saco por debajo y lo muevo según mis necesidades. Y dejo el nudito lío, lo dejo aquí. En este caso no ha sido. Voy a tejer con el gris. Recordad que cada vez que tejáis generéis de nuevo tensión en el hilo. Como veis es muy sencillo y lo que tenéis que hacer es cada 2 líneas cambiar el color, así hasta que hayáis terminado la labor. Y aquí podemos ver el tack stitch a 2 colores terminado. El lado del revés. Sé que el proceso ha sido algo laborioso, tener que cambiar cada 2 líneas de color. No os desaniméis porque no es algo que la verdad utilizo a menudo. Suelo utilizar más el Firais o el Jacquard, que permite tejer a muchos colores con muchísima más facilidad. Pero era bueno que conocierais cómo realizarlo. A continuación os facilito un resumen donde se muestra cómo realizar correctamente el tack stitch o punto recogido. Los resúmenes los podéis encontrar en el post de mi blog en tricotosim.com. Si te gusta el vídeo, pulsa me gusta y si te parece interesante, suscríbete. Muchas gracias por ver mis videotutoriales.